Martín, buenas noches. Eric, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hoy nos vas a traer un tema como cómo invocar a tu lado oscuro, ¿no? Pero tú querías hacer, antes de empezar el tema, algo, ¿no? Sí, bueno, yo en principio quiero empezar mi intervención con una disculpa. Y me explico. El otro día, como saben los que nos siguen, pues yo hice una intervención hablando de los moros de Weimar y de su historia. Y hice una labor de documentación, de buscar por ahí, y después mi labor principal, que es la que yo siempre hago, que es la de comunicar y la de divulgarlos para que estos temas se sepan. ¿Qué es lo que pasa? Que cometí un grave error, Fernandi, y es que no nombré a la fuente. La fuente es don Juan Manuel Pérez, que fue el autor de toda esta investigación y el que hay que darle el mérito de que toda esta investigación y toda esta historia tan bien hilada haya salido de su esfuerzo, y yo lo único que he hecho es rescatarla y divulgarla. Pero claro, el error, como decía, fue no nombrar la fuente. Entonces, desde aquí, en directo, don José Manuel Pérez, le pido mis más sinceras disculpas, y recordándole que aquí no hay ningún interés económico ni absolutamente nada de eso, y que nuestro único interés en Clave 7 Live es divulgar cosas de nuestra historia, de nuestra tierra y de estas leyendas. Con lo cual, creo que mis más sinceras disculpas quedan pedidas. Muchísimas gracias, Martín. Hoy nos traes un tema que está de actualidad, ¿no? Y es las redes sociales, TikTok, el lado oscuro, la parte que no conocemos, porque todo el mundo nos divertimos haciendo vídeos de bailando, o haciendo tonterías y haciendo cosillas para entretenernos, pero también hay una parte oscura que no conocemos. Y esa parte oscura tú no las vas a revelar, ¿no? O por lo menos parte de ella, porque esto es tan grande que nunca sabremos todo lo que está pasando de verdad. Y ya verán con los datos que les voy a dar dentro de un momento. Pues podemos ver que las redes sociales, como tú dices, pues son algo que en principio parece de lo más pues inocente, ¿no? Pues esta red social que nació al principio como la gente salía bailando y salía cantando y algo de lo más inocente, como vuelvo a repetir, pues vemos como siempre que tiene una parte que no solamente es oscura, sino que también alberga intereses políticos y puede ser incluso a nombrarse esta plataforma de TikTok como un arma en una guerra asimétrica, en una guerra fría entre las grandes potencias mundiales. Una vez dicho esto, voy a intentar compartir la pantalla y nada, les digo, como les decía, los grandes imperios de este mundo tienen un gran problema, que todos caen, ¿no? Y normalmente en Andy suelen caer desde dentro. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han liderado una alianza de naciones que se autoproclaman el mundo libre, ¿no? A la que también pertenecemos como parte de la Unión Europea, o simplemente Occidente, ¿no? Vamos a decir Occidente, ¿no? Los baluartes de la libertad, como pueden ser el quinto poder, que es muy importante en los Estados Unidos, como es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esos son los baluartes del modo de vida occidental o de Occidente, como decía. Pero ¿qué sucede, Nandi, cuando esas mismas libertades o esas mismas normas de libertad de expresión y de no prohibir o de intentar por la fuerza conductualizar a las personas? Entonces, pues, no tenemos ese problema, gracias a Dios, en Occidente, ¿no? Pero también esa libertad puede ser peligrosa, ¿no? Y por eso decía que qué sucede cuando esas libertades y esas normas que identifican al mundo occidental pues son utilizadas para derrumbar ese mismo sistema, Nandi.
¿Qué sucede si para eliminar ese ataque silencioso y tecnológico que puede llevar a las personas, a millones de personas, a una guerra fría, a una guerra asimétrica, como decía, como nunca se ha vivido en este planeta, Nandi? Y tengamos que eliminar la libertad de expresión que constituye nada más y nada menos que los valores más profundos. ¿Cómo solucionamos esto cuando utilizan esa libertad de expresión para atacarnos a nosotros? A eso me refería con todo este palique. Bueno, pues TikTok nació aquí. TikTok nació en China, en esta empresa que se llama ByteDance, en el año 2016. Esta desarrolladora china que fabricó tenemos una gran diferencia entre TikTok y lo demás, porque pasó a la historia esta desarrolladora china, ByteDance, como la primera mega red social exitosa que no nació en Silicon Valley, que no nació en Occidente. No es una red social de Occidente para Occidente, es una red social de Oriente para Occidente, es una red social que está hecha en el otro bloque de la cultura occidental, en el otro bloque donde esas libertades de las que hablaba al principio, pues no forman parte de la idiosincrasia oriental, ¿verdad? Pues a diferencia pues decir que esta creación china ha hecho furor, yo creo que es quedarse corto, ¿no? Vamos a ver, desde su lanzamiento, vamos a dar unos cuantos datos. Desde su lanzamiento en 2016 ha sido descargada 3.000 millones de veces esta aplicación. En la primera mitad del año 2021, en pleno confinamiento, fue descargado 1.360 millones de personas, por 1.360 millones de personas. Se calcula que cada día, Nandi, se suben 1.850.000 vídeos a TikTok. Imagínate de la cifra que estamos hablando. Bueno, pues esta plataforma ya sobrepasó el éxito de Twitter, de Telegram, de Reddit, de Snapchat, y a pesar de que Facebook, claro, imagino. Y a pesar de que todavía no es la número uno, sí es con diferencia, y aquí es donde viene el problema, la red social que produce más adicción de todas. Porque aquí nos vamos a la inmediatez. Los productos audiovisuales que duran mucho son cada vez menos vistos por los usuarios. Las estadísticas dicen, porque la gente quiere todo ya, y estos vídeos cortos que nos llenan de dopamina o nos satisfacen al instante, es lo que está haciendo furor, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, vamos a ver, es la red social no solamente que produce más adicción, sino en la que más tiempo pasan los usuarios, en la que más horas consumen los usuarios hoy en día a diario, de todas, de Facebook, de Twitter, de todas, es TikTok. Imagínate que estamos hablando de cientos de millones de personas. Otro dato, en Estados Unidos más de 100 millones de personas usan, vamos a decir, con mucha asiduidad TikTok. Pero ¿qué pasa también? Que el 67% de los jóvenes entre 13 y 17 años, o sea, 2/3 de los adolescentes menores, son usuarios asiduos de TikTok. O sea, con lo cual ya empezamos con las primeras sospechas sobre todas estas burradas que solemos hacer, pero ya empezamos con las primeras sospechas de que se estaban robando los datos de muchísimos millones de menores para usarlos por estas empresas chinas, ¿no? Con lo cual estábamos viendo ya que no solamente estamos exponiendo a los adultos, sino que también estamos exponiendo a los menores. Ya empezamos esto a preocuparnos un poco. Por todo esto, y ya desde hace tiempo, las autoridades estadounidenses quieren prohibir TikTok. Y ahora me explico, y esto puede parecer un poco represivo y que va en contra de la libertad de expresión y de que la gente consuma este tipo de contenido, que iría en contra de todos los baluartes de las libertades estadounidenses, pero que tenemos muchos datos que nos llevan a pensar bueno, por ejemplo, el año pasado, el año 21, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan,
sospechó de la posibilidad de que China esté utilizando esta red social como un arma, un arma de guerra fría. Y hasta qué punto están llegando y cómo tan sutilmente los chinos han conseguido, sin mover un dedo, causar estragos en la sociedad occidental. Y vamos a ir internándonos un poco más. Ya anteriormente Donald Trump había cuestionado la presencia de TikTok en Estados Unidos. Ya había dado mucha guerra con TikTok por ser de procedencia china y señaló que tendría que ser vendida a una empresa estadounidense para poder seguir operando en Estados Unidos. Esto al final quedó en agua de borraja, porque al final todavía se sigue usando y cada vez más y más y más masivamente esta aplicación por la sociedad norteamericana y por la sociedad europea y por toda la sociedad occidental en general, ¿verdad? Por su parte, los chinos, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que no es muy ortodoxo porque no está bien visto hablar en medios de comunicación sobre los suicidios, pero tengo que hacer un pequeño paréntesis, Nandi, porque ¿sabías que TikTok sobrepasó hace poco a Facebook como la red social donde se cometen más suicidios, Nandi? A través de la Deep Web se ha hecho una especie en grupos de personas sin ningún tipo de escrúpulos que se han dedicado a buscar gente débil en TikTok, gente que sale grabando vídeos llorando o quejándose de la vida o mostrando debilidad psíquica, y se han dedicado a hacerles unas campañas de bullying a través de Internet para provocar que se suiciden. Esto tiene un hashtag que es el que tenemos ahora en pantalla, que se llama DeepTok, y aquí vemos una noticia que dice la Deep Web es responsable por el vídeo que es de suicidio de un usuario de TikTok. O sea, la compañía no se hace responsable, o sea, TikTok dice que ellos no tienen la culpa, sino que esto está promovido por la Deep Web, por una serie de grupúsculos no me atrevo a llamarlos personas, que se dedican a buscar personas con debilidades para machacarlas hasta que se suicidan. O sea, imagínate hasta qué punto puede hacer daño esta cosa que en principio parecía que era una cosa para bailar y para tomar notas, ¿no? Y para vacilar, vamos. Bueno, pues seguimos con el tema de los suicidios y vemos como ya los otros países se van dando cuenta de que esto es una guerra psicológica desde Oriente hacia nuestra sociedad, hacia nuestros jóvenes, y hay políticos y personalidades que están completamente seguros de que todo este problema que vamos a ver ahora, cómo empezó con tonterías, el reto de la canela, que es una tontería, pero que llevó a 200 adolescentes a urgencias, o el reto de las pastillas de detergente, que ya los hemos hablado en otra ocasión, que también ha llegado incluso a causar la muerte en algunas. Todas estas cosas circulan en TikTok todavía hoy en día, aunque tengan ya una cierta edad. Estos retos, estas tonterías, han vuelto como con TikTok a revitalizarse de nuevo, y yo creo que son promovidas, según dicen algunos conspiranoicos, por unos algoritmos creados por los chinos que hacen otra vez que a las personas con falta de luces, por decirlo de alguna manera, sobre todo jovencitos, les aparezcan en su pantalla de TikTok estos retos, a ver quién pica y acaba metiendo la pata, ¿no? Bueno, pues vemos también cómo hay una nueva moda que también de maltrato animal en TikTok, cómo le dan cosas picantes a los animales y para ver sus reacciones, cuando puede causarles graves daños en la salud. O sea, hay todo tipo de energúmenos, y vemos también que quise ponerlo como pequeño ejemplo de las barbaridades que se cometen en TikTok. Pero aquí vemos lo más grave, ¿no? Cómo se va desvariando, cómo se van creando estas tendencias peligrosas como una especie de retos, y uno de ellos es Devious Leaks, que le dice a los estudiantes estadounidenses que golpeen a los trabajadores, a los profesores de los colegios, que se sienten ya agotados. O como, por ejemplo, los consejeros escolares discuten sobre la crisis de salud. Esto es del
creo que es del Washington Post, no estoy seguro, sobre la crisis de salud mental de los jóvenes. TikTok asusta a las escuelas. Esto está pasando en Estados Unidos ahora mismo, ¿eh? Estudiantes están dañando los baños escolares para llamar la atención en TikTok. O sea, vemos como hay una serie de actitudes muy negativas, actitudes que incitan a la violencia, que incitan a la xenofobia, que incitan al machismo también, que están todas siendo promulgadas a través de TikTok, donde vemos que y hay políticos y personalidades que están diciendo que todo esto está hecho adrede por los chinos, que están desestructurando nuestra sociedad, atacando a los jóvenes. Están manipulando la mente de los jóvenes de todo el mundo. Sí. Por eso decía la conspiración de TikTok, porque cosas que parecen tonterías al final pueden degradarse en todo este tipo de cosas tan peligrosas que estamos viendo. Aquí vemos otra noticia del Washington Post que dice que el cuerpo policial se produce un tiroteo sin confirmar debido a un desafío de TikTok que amenaza a la seguridad del colegio. Vemos que ya es que estamos hablando de que te están promoviendo hasta incluso tiroteos en los colegios. Algunos de los tiroteos, a mí es que yo me pregunto, ¿no será alguno de los tiroteos que se han producido últimamente en los colegios, habrán pasado por esta red social? ¿Se habrán promovido desde TikTok? Pues no sé, ahí dejo la pregunta, pero viendo lo que estamos viendo, pues no parece nada extraño, ¿verdad? Vemos también cómo los estudiantes, un trending, Devious Leaks es un trending que se hizo viral por TikTok, y donde los estudiantes vandalizan, roban y lastiman al personal de los colegios. O sea, imagínate a qué punto estamos llegando. Y entonces quiero dejar ya para terminar, Nandi, Sí. y escuchar lo que opinan los compañeros y tú, pues vemos cómo los chinos controlan el flujo de la información en sus propias redes. O sea, en el TikTok de China no sale nada de esto, no aparece absolutamente nada de esto. O sea, en el TikTok de China todo es bonito, todo es alegría y diversión, y no hay ningún tipo de tendencia. Todo esto aparece en el TikTok de los países occidentales. Eso quiero dejarlo claro. Pero al mismo tiempo que son capaces de controlar su propio TikTok, los chinos son capaces de hacer todo lo contrario con los nuestros, ¿no? Y exponen, promueven y vomitan ideas dañinas a usuarios de Occidente, generando grandes problemas con ello y convirtiendo a los jóvenes usuarios en el peor, y aquí esto quiero poner las comillas, en el peor relevo generacional posible para su enemigo, que somos nosotros. O sea, están ya atacando a los enemigos del futuro, que son nuestros jóvenes de hoy, con todas estas manipulaciones mentales que acaban degradándolos desde un punto de vista pues muy preocupante, ¿no? Haciendo honor a la manera china de ganar sin tener que pelear. Entonces aquí abro comillas y termino con esta frase, con esta cita: si te sientas el tiempo suficiente en la orilla del río, verás pasar flotando el cadáver de tu enemigo. Extracto del libro El arte de la guerra, que es un libro chino. Y con esto pues termino mi exposición. ¿Qué les parece estas cosas que traigo de vez en cuando pues, que dan un poco de miedito, ¿no? Y no son nada paranormales, pero sí que causan, a mí esto me acojona hasta, bueno, ustedes ni se imaginan. Hombre, yo quisiera comentar una cosilla. Muchas cosas, perdona Carlos, que termino, sí. Que he dejado en el tintero porque me han parecido demasiado groseras o demasiado vulgares para nombrarlas allí, pero bueno, se lo pueden ustedes imaginar. Bueno, y ya están aquí. Durante la pandemia, ¿vale? Pues aparecen en los medios de comunicación ciertos disidentes, que se podrían considerar disidentes, chinos, tanto chicos como chicas, que luego al parecer muchos de ellos están en paradero desconocido, pues criticando sobre la gestión de su gobierno, sobre la pandemia y tal. Bueno, pues han salido a reducir ciertas cuestiones que, bueno, solo pues periodistas y viajeros que han visitado el país, pues han podido ver en primera persona. Y es que, por ejemplo, ninguna red social occidental se puede acceder desde China si no usas un VPN y aún así tienes el riesgo de que te llegue a tu casa la policía para ver qué estás haciendo con internet, ¿vale? Ni Facebook, ni Twitter, ¿vale? Ninguna de esas redes sociales pues se puede acceder desde China. Pero sin embargo, todo Occidente podemos acceder a una aplicación china, pues sí, da bastante que pensar, ¿vale? Qué menos que usar
la no libertad de expresión que tienen ellos mismos como defensa y la libertad de expresión que tenemos nosotros como arma. Es que es brillante. El que se le ocurrió esto tiene que tener un cociente intelectual de 180 para arriba, porque Claro. aparte es súper retorcido y muy brillante. Nos están haciendo daño sin darnos cuenta. Y ellos mismos a la vez tienen capado todos esos mecanismos para que a ellos no les pueda pasar. Es que es sublime, no sé. Sí, Ana María. Totalmente con Martín, que las redes sociales mal aprovechadas pueden hacer y lastimar a nuestros niños y a nuestras sociedades. Yo conozco la parte, la zona, como bien puedes suponer, de Cuba, que en el momento que hasta que vino la generación de jóvenes que empezaron a conocer el Facebook, empezaron a conocer TikTok, empezaron a conocer Instagram, se dieron cuenta que la revolución que les había vendido el señor es que iba a decir un disparate, me he callado, el Castro, pues no era tal, no había tal embargo, y de hecho Estados Unidos, aunque tú estás diciendo que van en contra de Japón y que tendrían que... Estados Unidos está haciendo una campaña en la que en Cuba puedan tener internet gratuito, porque ¿qué hace los Castro? Canel corta el satélite y allí ya no hay internet. Entonces están mirando la manera de entrar con unos servidores que no tengo ni idea, eso Carlos lo sabrá, pero para que la gente pueda tener internet, pueda tener TikTok y pueda tener Instagram para que se den cuenta de la mentira que les rodea. Pero quería añadir, hace 10 años yo estuve en el tema del acoso escolar y ya se venía informando a las autoridades y a los gobiernos que había que poner orden porque llegaría a criminalizarse las aulas por este motivo, porque los niños no es que sean crueles, es que, como tú bien has dicho, y yo soy seguidora de TikTok y de hecho mi página la muestro en Instagram, la muestro en TikTok, y es lo que tú dices, es la manera más rápida que te conozcan, porque 3 minutos de vídeo en un momento te ven 700 personas. Entonces es una manera muy rápida de poder dominar, pero eso lo tenemos en la política, en los colegios, y no solo dominan las mentes de los niños, nos dominan a todo el mundo. Esa es mi opinión. No es nada nuevo, pero claro, las redes sociales mal usadas es lo que nos encontramos. Claro. Mira, aquí hay un dato subrepticio, vamos a decirlo así, o sea, que está implícito, pero que nadie parece darse cuenta. Y es que cuando tú instalas una aplicación en tu móvil, le estás dando un mogollón de permisos, ¿vale? Entre ellos, permisos, sobre todo si son aplicaciones para grabar vídeos, dan permisos para que use la cámara, para que acceda a tus contactos, para que acceda a tu micrófono, ¿vale? Si toda esa información... También. Si toda esa información va a los servidores de empresas que están en China, tiene información de miles de millones de usuarios en todo el mundo, ¿vale? Información importante, ¿vale? Que podría parecer, alguien podría pensar, ¿qué le importa a los chinos que yo me llamo como me llamo? No, lo que más le interesará sobre todo es qué vídeos consultas, cuáles son tus preferencias, pero también puedes saber por dónde te mueves, dónde vives. Si grabas tu ciudad, pues ya tienen un plano de tu localización, de dónde estás. O sea, toda esa información, todo ese feedback es infinitamente importante, ¿de acuerdo? Y la obtienen gratis. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en poner internet en Cuba? Pues por lo mismo. Si tú pones internet, puedes filtrar lo que pasa por ahí. Ten en cuenta que el tráfico de internet que recibimos aquí en Europa, el 90% de ello viene a través de
un cableado enorme, es subacuático, que viene de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Mm. En fin, por eso queda muy bonito en los periódicos decir que queremos llevar la tecnología a países que están poco menos que olvidados. Pero claro, si tú das acceso a Internet, no obtienes información de la gente que se conecta a Internet. Siempre hay intereses ocultos. A mí me gustaría hacer una reflexión, con el permiso, y es, ¿somos conscientes de cómo están viendo nuestros hijos el mundo? ¿Nuestros hijos están viendo el mundo con los ojos o lo están viendo a través de estas redes sociales? Y tienen una realidad que no es la realidad, que no es real, tienen una realidad ficticia, que es la realidad de las redes sociales, porque todos los influencers que dicen que su vida es maravillosa y que no sé cuánto y que no sé qué, todo eso es una postura, es una pose, es un papel que están desempeñando como si fueran unas actrices. Detrás de todo eso, de lo que no se graba, hay una vida seguramente con sus miserias, con sus tristezas, etcétera, etcétera. Con lo cual los niños se frustran muchísimo porque lo que ven en la pantalla es que todo el mundo es maravilloso menos él. Entonces, de ahí vienen unas frustraciones y unos problemas terribles a nivel psicológico que pueden también pueden acabar en tragedias, ¿no? Esto todo es mucho más serio de lo que nos puede parecer, ¿vale? Ana María. Quería también profundizar porque, por ejemplo, no sé si ustedes oyeron que en el tema de la independencia de Cataluña, los servidores rusos hicieron el trabajo sucio para que las urnas y se podría hacer las votaciones, porque claro, los registros de las personas que debían votar no se pueden exponer, y entonces fueron robados por los servidores rusos. Y ahí se hizo una campaña, de hecho se decía que Putin iba a venir a España a gobernarnos, o sea, y otra de las reflexiones es que hoy, por ejemplo, en la 4 se iba a tratar lo que tú hablabas, Carlos, que se pueden conectar a nuestro teléfono y recoger toda la información. Y hoy iban a hablar de del caso de que nos están metiendo toda la semana, de la ruptura del noviazgo de la hija de la Preisler con el otro. Pues resulta que le han robado unos vídeos de su teléfono móvil, y gente que se dedica a vender esos programas, que es un delito, pero estaban intentando vender a las revistas y a las televisiones por la parte de fuera, para no cometer el delito, por 100.000 euros, etcétera, etcétera. O sea, estamos expuestos, porque yo a veces me he dado cuenta que, por ejemplo, he buscado en el móvil información, zapatillas Nike, y estoy viendo toda la semana todas las zapatillas Nike que salen en el móvil. Saliendo. Sí. Incluso se han hecho experimentos de gente que simplemente con el teléfono al lado, me voy a poner a hablar de artículos infantiles o juguetes infantiles porque tengo un sobrino que no sé qué. Y después, al rato, enciendo mi ordenador, que lo tengo al lado del teléfono, y me empiezan a salir publicidades de juguetes infantiles. Es que me están escuchando por el micro, es que no hay otra explicación. Claro. Entonces, da mucho miedo todo eso, la verdad. Josephine, ¿quería comentar algo? Sí, a ver, ¿se me oye? Supongo que sí, ¿no? Sí. No, solo quería decir, basta ver las niñas, me van a decir viejuna, las niñas de 12 años de hoy en día. Yo con 12 años, Nandi, estaba jugando en la calle con en la pelota y la soga. Las niñas de 12 años de hoy en día son en TikTok pintadas como puertas y luego... Sí. Postureo. O sea... Esa es la realidad. O sea, es llegar y decirle a una niña, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, embarazarme de un famoso y ya tengo la vida resuelta. O influencer. Que te quedas flipando en colores. Influencer. Ahora nos causa hilaridad un poco. Todos hemos. No, a mí me da mucho miedo. Influencer o gamer. Es una cosa muy seria, porque ya nuestros hijos no quieren ser ingenieros, médicos, etcétera.
No, ya todos quieren ser influencers o ir a la isla de las tentaciones o, ¿sabes? Ese tipo de, sí, ese tipo de cosas que son, pues yo creo que las cloacas de la sociedad, todo ese tema, ¿no? Así es. Carlos. Mira, ahora mismo el planeta está viviendo y seguirá viviendo durante muchos meses pues esta inflación y represión por lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿de acuerdo? Y evidentemente eso está en los telediarios todos los días. Aunque pasaron un par de semanas con algunas otras tragedias internacionales, como la muerte de la reina, y de pronto todo el mundo se olvidó de Ucrania, pero cada vez que Putin dice alguna cosa, pues sube el pan. ¿Qué ocurre? Ahora mismo en Rusia la libertad de expresión pues brilla por su ausencia y allí tampoco funciona ningún tipo de aplicación ni red social que no sea rusa. Ahora mismo la única aplicación para chat que funciona allí es Telegram, porque Telegram es ruso, ¿de acuerdo? Claro. Hubo un montón de gente que dejó WhatsApp, ¿vale? En cierta época, sobre todo porque se enfadaron con su creador por cuestiones derivadas de pues, la venta de datos, supuestamente, y otra serie de historias, se fueron a Telegram, otros a Signal, que de Signal no lo tengo yo muy claro dónde están los servidores. Pero sí es cierto que Telegram son rusos, ¿vale? Y es una aplicación que funciona muy bien, a veces incluso mejor que WhatsApp, que es su competidor principal. ¿Qué ocurre con eso? Es una empresa privada, entiendo yo, pero es Rusia, es un país comunista. ¿Cuántas empresas privadas hay en un país comunista? Que yo sepa. O que sean realmente de capital privado, o que, no sé. Siempre, casi todas son concertadas, hay capital privado, pero siempre tiene un pellizco. El Kremlin, el gobierno ruso siempre está metido, ¿no? Si hablamos de una aplicación que tiene millones de usuarios por todo el mundo, que ahí lo utilizan porque mira que no hay grupos conspiranoicos, porque lo que tiene tanto Instagram también, las redes sociales de Zuckerberg, el WhatsApp, es que pues se ha tenido que unir a ciertos movimientos para evitar, sobre todo, el que se difundan noticias que sean demasiado negacionistas o demasiado conspiranoicas. Ya no te deja reenviar mensajes o enlaces a más de un número determinado de usuarios, y si a lo mejor ese enlace es demasiado sospechoso, pues lo tacha como spam, ya no te deja enviarlo a nadie. Telegram no, ¿vale? Entonces mucha gente se ha pasado a Telegram. ¿Y qué ocurre con eso? Yo no me creo que un país en el que, bueno, como digo, la libertad de expresión y la privacidad pues brillan un poco por su ausencia, en el que ahora mismo están obligando a todos los hombres mayores de 16 años a coger un fusil y luchar por... Bueno, le dicen que van a luchar por Rusia, pero en realidad van a luchar por Putin. Independientemente de su opinión, ¿vale? Que han hecho referéndum yendo a buscar a gente a la casa, ¿vale? Y ofreciéndole comida a cambio de que voten por Putin. No me creo que no tenga acceso a los servidores de Telegram, ¿vale? Y un mogollón de gente que utiliza Telegram para hablar de todo tipo de cosas. En fin, yo digo, caray, se supone que los servidores de Telegram están codificados de punto a punto, ¿de acuerdo? De hecho, esa codificación la empezó a implementar primero Telegram antes que Facebook. ¿Y? Yo no quiero Telegram. En fin. Bueno, Ana María Ochoa, y después quiero preguntarle a Fini si quiere dar la noticia o quiere el audio primero. Ponemos a Antonio primero, que el pobre después se queda. Yo para el final, tú me das a mí para el final. Ana María, como quieras. Yo quería decir que en Cuba, por ejemplo, se usa Telegram. Hombre. Y también se está reclutando
a gente. Sí, que ustedes está- los de Telegram, que yo sé, los de Telegram van a saber. Es que Yo he, no sé esta- si- yo he estado hablando y yo oía una música de fondo y decirle con la persona que hablaba, ¿qué tienes puesto a Mozart? Y decirme, no. Digo, pues no estás oyendo a Mozart. Y me dice, sí. Y decirle, oye, el que está escuchando ha cogido bien nota. Pero es que están reclutando a gente en Cuba para que vaya a la guerra de Putin, porque es país comunista, Sí, Ay, son bueno, aliados. Rusia aliado. ha hecho muchos favores a Cuba. No, está claro. Claro. Gobierno, ahí entraríamos como el gobierno español, que también tiene mucho metido en Cuba también, que por eso dice Bueno, si que miramos el mapa y vemos nadie. los países aliados o como mínimo simpatizantes del régimen de Putin, Europa se está quedando pequeñita. Exactamente. Está claro. Lo que Chicos, pasa es que somos un poco, no te diría, o sea, cuando la guerra está muy cerca de Europa nos preocupa, cuando la guerra está en Palestina o está en Sí, otros sí. sitios, esa guerra no nos afecta. La que nos afecta ahora a nosotros es preocupante. Pero Claro, ¿dónde Sí. está la Hombre, otra? más que nada porque también está tocando los precios, ¿vale? Que cuando le toca el bolsillo a la peña, ya entonces la guerra se vuelve más real. ahí está. Chicos, Martín, muchísimas gracias por traernos este tema que es muy, muy interesante, que deberíamos tratarlo en más profundidad, porque la verdad que nos están controlando mentalmente Ya y hablé en nos su están día, atrofiando también. ya hablé en su día de Facebook, no sé si se acuerdan. Sí, Ahora vamos a hablar, ya hablé de TikTok. Dentro de poco intentaré hablar del lado oscuro de YouTube, que también tiene mucha chicha. ¿Vale? muchas gracias, Martín. Hoy en día-